Abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos a leer el verso 19 y verso 20. Verso 19 y verso 20. Esos son los versículos que nos corresponde estudiar este día. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tome su asiento, por favor. El tema que estaremos desarrollando en esta noche es el siguiente: el veredicto. Así sencillamente, el veredicto. Ya hemos visto la semana anterior el estado en el cual se encontraban los que todavía no han sido redimidos, tanto gentiles como judíos. Y Pablo mismo, aparte de analizar la situación en la cual se encuentran estas personas no redimidas, Pablo había presentado el carácter de los que están en esa condición. Pero aparte de presentar el carácter, Pablo mismo también añadió 13 cargos que hay en contra de estas personas que no han sido redimidas todavía. Y cuando hablamos de la palabra redimido, estamos hablando de alguien que todavía no tiene la redención, porque la redención viene precisamente a través de la sangre de Cristo. Pero a estos se les puede llamar no redimidos, porque están en una condición, en un estado bastante caótico, deplorable, hablándolo espiritualmente. Y al ser puestos en un tribunal espiritual, pienso de que ellos mismos en lo personal ya saben el tipo de dictamen que habrá de darse en su contra. Porque si una persona está en un estado deplorable, caótico como el de estos, como el cual ya lo analizamos a la luz de la Biblia, que no hay justo ni aun uno, tanto en su carácter como en su forma de expresarse, están totalmente depravados. No pueden ellos hacer lo bueno delante de Dios. Y ahora que están entonces poniendo como una figura delante del tribunal, delante del juez, ellos están especulando hasta ese momento, aunque en su interior saben que son culpables. Bien decía el gran escritor John MacArthur en uno de sus comentarios bíblicos: no queda otra alternativa que pensar que son culpables. Pero hay quienes, inclusive tomando una ilustración de los juicios que se hacen de personas que son culpables, hay reos que aún siendo culpables tratan de justificarse y tratan de presentar como una autodefensa que son inocentes. Y muchas veces por el mismo asesoramiento que los abogados terrenales le dan o le han dado a esa persona, quizás le dicen: no vaya usted a confesar, no vaya a hablar nada que ponga en riesgo el que usted pueda salir luego, pueda quedar absuelto, sino que lo que tiene que conversar, convérselo conmigo, porque una mínima expresión, una mínima palabra puede provocar una sentencia dura hacia su vida. Así es que quizás la persona va asesorada
o ya él mismo se ha endurecido diciendo no soy culpable aunque lo sea, y está delante del juez y en su pensamiento él dice: si se me interroga, diría siempre lo que he dicho cuando estoy adentro de la Bartolina, es decir, que soy inocente y no soy culpable. Pero lo tremendo de esto es que ante el análisis que los jueces o las autoridades hayan podido tener de esa persona, lo que va a enmarcar la absolución de esa persona o su condena serán precisamente las pruebas del delito que se presenten. Si no hay pruebas contundentes, pruebas que tengan peso para poder presentarla delante del juez para condenar a esa persona, el que es criminal, el que ha cometido un delito, saldrá absuelto. Usted sabe que estamos viviendo una época corrupta, donde los jueces se venden, donde muchas veces reciben muchos de ellos amenazas, diciendo va a llegar un reo con este tipo de características, ya sabes que tenés que portarte dócil, y muchas veces dejan libre al que es meritorio de condena. Aunque hayan bases, aunque hayan, hermano, evidencias reales para poder juzgar a esa persona y condenarla, muchas veces quedan libres. Y cuando salen, las personas quedan totalmente mal. Máximo si han sido personas que han testificado en su contra. En nuestro país, yo creo que todavía no se ha abierto eso de proteger. Bueno, dijeron que le iban a abrir a aquellos que sirvieran como testigos. Pero si han dado casos que muchos testifican, a las 32 horas, muchos salen libres y salen a matar a esas personas que han testificado en su contra. Por eso es que muchos se quedan mejor con la boca cerrada y dicen: yo no hablo nada, porque las leyes muchas veces son chuecas, muchas veces son quebrantadas y no se ponen en la práctica como tendrían que hacerse. Las personas quedan mal y dicen: yo ya no vuelvo a ir a un tribunal. Y los criminales se ríen cuando salen a hacer cosas peores. Ese es en el caso de la vida secular, tomando esa ilustración. Pero ahora, adecuando la ilustración y presentando ya el aspecto real de lo que son las bases, hermano, que tienen peso para poder sentar a gentiles, a judíos, en el banquillo de los acusados. Cualquiera puede decir: ellos van a salir libres de lo que se les acuse. Ellos van a salir libres de aquellos, aún habiendo dedos que los señalen y tengan base de peso que tiendan muchas veces como a hundirlos mucho más todavía. Alguien podría decir: ellos, aún con todas esas bases, van a salir libres. Pero lo tremendo es que cuando se trata de juzgar lo que es las características del hombre, espiritualmente hablándolo, el que señala esas faltas, el que ve todo, porque Él es omnisciente, omnipresente, es Dios. Y cuando el ojo de Dios está puesto sobre esa persona, puede justificarse de muchas maneras. Pero si es Dios el que ha visto la conducta, el comportamiento, la degradación en la cual el hombre anda, las excusas salen sobrando. Entonces, siéntense judíos, siéntense gentiles,
Y el que está sentado sabe que es culpable, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos desobedecieron a Dios. Todos se apartaron de Dios. Su garganta se asimila a un sepulcro abierto. Su lengua se asimila precisamente a la lengua de la serpiente, del áspid. En el interior está totalmente corrompido. En el exterior está totalmente corrompido. ¿Cuál podrá ser el dictamen o el veredicto que un juez pudiera dar en una persona que está con ese tipo de características? Usted no lo duda. El veredicto sería culpable, porque no han tenido temor de Dios, que fue la última expresión del versículo número 18 que leíamos la semana anterior. No hay temor de Dios. Y ahora llegó el momento entonces de dar el veredicto. Y por eso es que Pablo comienza en el verso 19 diciendo estas palabras. No vaya a cerrar su Biblia, por favor, manténgala abierta. Dice en este verso: pero sabemos. Denote la expresión pero sabemos, se refiere a un conocimiento que es cierto y que es completo. Así, pero sabemos. Conocimiento cierto y completo. No es a medias, sino que completo. Y si es un conocimiento completo, ahora ¿a qué se refiere ese conocimiento? Dice Pablo que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Acuérdese que cuando se refiere a la palabra ley, hay algunas discrepancias entre algunos escritores o comentaristas bíblicos. Por ejemplo, el escritor Lesky, y quizás alguien de ustedes que tenga un comentario bíblico de Matthew Henry y lo lea, porque hay muchos que tienen comentarios pero no lo leen. Entonces, dentro del comentario de Matthew Henry, que viene en un solo tomo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, se menciona siempre en ese comentario un escritor que se llama Lesky. Lesky dice que cuando se habla de la ley, no se está refiriendo a lo que es en sí los 5 libros o el Pentateuco, como se le llama, o la Torah, a los 5 libros que Moisés escribió, aunque se le llama la ley. Pero dice Lesky, no se refiere a eso, sino que cuando habla de la ley se está refiriendo a los preceptos antiguotestamentarios. Estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías. Para Lesky eso es la ley, porque la Biblia es complementaria. La Biblia tiene unidad y no es algo que está dividido, sino que es complementario, es unido. Por eso es que algunos escritores, cuando hablan de la Biblia, dicen las escrituras. Y cuando la Biblia se refiere, o las expresiones contenidas en la Biblia se refiere a eso, escrituras, se está refiriendo a toda la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Entonces las escrituras es la palabra. La ley, como lo dice Lesky, es Génesis hasta Malaquías. Está refiriéndose a la palabra. Entonces, pero denote, yo quiero explicarle esto. Pero si Pablo tiene un conocimiento, dice sabemos, conocimiento completo, que todo lo que la ley dice, es decir, lo que la palabra contiene, porque la ley dice algo, y cuando la palabra se lee, es que da a conocer algo.
Porque lo que está escrito es algo que habrá de beneficiar a aquellos que lo leen y lo atienden y lo viven. Entonces los escritos, la palabra dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. La palabra misma es la que señala el estado espiritual en el cual el hombre se encuentra. Porque Pablo dice acá, la ley dice. O sea que la base de mayor peso para poder determinar un veredicto a los que están sentados en el banquillo de los acusados, tanto gentiles como judíos, ninguno de ellos escapa, porque cuando se trata de enjuiciar, Dios no hace acepción de personas, porque tanto judíos como gentiles están en la misma condición depravada. No se puede apartar a un grupo de personas y eximirlos y decirles: ustedes no son culpables por ser judíos, sino que todos están en la misma condición, judíos como gentiles. Y la misma palabra es el peso. Están bajo la ley. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Cuando él dice estas palabras, para que toda boca se cierre, es decir, que no hay de qué justificarse. Si el hombre es culpable, judío, griego o gentil, no tiene nada que argumentar en su propia defensa. Porque si él conoce su estado, su condición mísera, caótica en la cual está, lo mejor es cerrar la boca. Porque cuando es Dios el juez, delante de Dios no hay excusas. Porque Él nos conoce desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Argumentación. Por eso es que si usted lee el libro de Job, cuando Job estaba en la condición de enfermedad física, él comenzó a argumentar algunas cosas contra Dios. Y viene Dios, comienza a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo creé las constelaciones? Y me gusta eso, hermano. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y comenzó a mencionar varias cosas. ¿Dónde estabas tú? Como diciéndole: tus argumentaciones no son compatibles con las mías. Porque el que tiene dominio, control, soberanía sobre todo, soy yo. Y delante de Dios no hay argumentaciones. Si es Dios el juez, mejor quédate con la boca, ¿qué dice ahí? Cerrada. Pero bien cerrada. Ese es en el concepto espiritual. Ahora, en el concepto secular, hay muchos pícaros que siguen diciendo: si yo soy inocente y he matado como 5. Y delante de un juez que es corrupto, no se queda con la boca cerrada, porque sabe que lo puede comprar. Pero Dios es muy diferente. Mi Dios es santo. Y los que están sentados en el banquillo de los acusados están en un estado deplorable. Y el que está como juez es el limpio, íntegro. Ninguna argumentación te va a servir de nada. Y no importa lo que digas, mejor mantente con la boca cerrada, pero totalmente cerrada, que se cierre. Porque, dice el verso 19, no cierre su Biblia, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces vea usted esto: cuando alguien cierra su boca, ahí está bajo el control de Dios.
porque es Dios quien va a determinar lo que hacer con esa persona. Si el hombre cierra su boca, porque sabe que es Dios quien lo va a juzgar, no le queda otra, ¿verdad? Todo está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el estado en el cual el hombre está depravado espiritualmente merece juicio. Y si el hombre está sentado en el banquillo de los acusados, es porque merece juicio. Y es Dios quien va a determinar qué tipo de castigo es el que Él va a implementar contra esa persona que está en un estado caótico espiritualmente hablando, ¿no? Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. No hace diferenciación, hermano. Aquí la palabra mundo en la interpretación hermenéutica, la exégesis, no es en sí la interpretación planeta, es decir, el globo terráqueo. Porque muchas veces llamamos a esto, al globo terráqueo que es redondo, llamamos tierra y mundo. Pero cuando dice, y todo el mundo está bajo el juicio de Dios, no es esa la interpretación al globo terráqueo, sino que se está refiriendo a los que habitan el mundo. Seres humanos están bajo el juicio de Dios. Y no hace diferencia. Aquí no vamos a excluir la clase alta, pues estos van a tener oportunidad, que Dios les dé misericordia. Pero los que están en la clase media o baja, estos Dios los va a condenar cuando estén sentados en el banquillo del juicio. Dios dice, Pablo cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice: todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Significa que todos merecemos ser juzgados, no haciendo diferenciación. A mí me choca, hermano, la cabeza cuando yo veo ejemplos en la vida secular y veo pobres. Usted ve las noticias, usted las ve. Yo tengo meses de no ver noticias en la televisión. Tengo meses. Únicamente leo el periódico el domingo, nada más. Pero lo leo, cuando lo leo le doy una media leída. Me da tristeza porque cuando veo pandilleros, veo mujeres hasta ancianas, ancianos. Estuve viendo hace unos 2 domingos un anciano de 80 años, usted, esposado, juntamente con otros 5, a ser juzgados. Y lo menos que les va a caer a esas personas son de 20 a 25 años de cárcel. Óigame lo que le voy a decir. Y esto manténgalo en su corazón y en su mente. Que hay tanta injusticia que a estos les van a dar una pena severa. Ese de 80 años, de ahí ya no sale, hermano, ahí va a morir. Y lo tremendo es que le sigo dando vuelta a las páginas. Y por ahí veo uno de aquellos que fueron gerentes del banco, no sé qué, administradores de no sé qué, señor de apellido relumbrante, dice que sale libre porque participó siendo testigo en delatar a otras personas. Sale libre, lo absolvieron. Y lo absolvieron. Y yo comparo esos 2 casos, porque tiene dinero, pero al que es un pobre miserable que ha sido usado para ir a traer dinero de una estafa, le ponen 25 a 30 años de cárceles. Pero a estos que son de la clase alta, que son de la clase más sucia, salen libres a los 3 meses. Increíble, hermanos. Usted lo ha visto sin que yo se lo diga. Salen directo a comprar un pasaporte, una visa, y fuera del país, donde tienen almacenadas todas sus riquezas, en Panamá, otros países, Suiza. Andan viviendo una vida de rico con los mejores limusinas, los mejores carros, y los pobres plebeyos hundidos en la cárcel. Quiero decirle esta noticia: delante de Dios no hay diferencia de personas. Y no importa quién sea,
el del apellido relumbrante, si está en una condición, en un estado deplorable, espiritualmente hablándolo, Dios lo va a juzgar con la misma vara con que va a juzgar a aquel que es más pobre que él. Si es rico, si es pobre, si es conocedor de la ley o no es conocedor de la ley, Dios lo va a juzgar a ambos. Qué lindo es, porque Dios es un Dios justo. Repita conmigo estas palabras, porque el siguiente verso que vamos a leer habla de lo que es la justicia de Dios. Dígalo: Dios es justo. Fuerte: Dios es justo. Él es justo. Usted no dejará libre a una persona que estuviera en ese estado. Su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, con su lengua engañan, sepulcro abierto es su garganta, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, a unas se hicieron inútiles, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. ¿Qué dictamen daría usted? Si son culpables, ¿sí o no? Mejor digámoslo, éramos culpables. No se podía esperar un veredicto a favor, sino que el dedo. ¿Sabe lo que hacían los césares en épocas cuando perseguían a los cristianos para matarlos? Algunos eran incrustados en estacas y luego los amarraban, luego ponían leña a su alrededor y comenzaban a echar una cuestión inflamable para que prendieran en fuego. Se le llamaban antorchas humanas. Nerón practicaba eso en el jardín que él tenía de su palacio. Encendía para que se quemaran vivos muchos cristianos. Ese era el placer de Nerón, ver muchos que gritaban y morían por una causa que él decía incorrecta y errónea. Otros no eran quemados, sino que eran llevados delante de las fieras. Si usted alguna vez no ha leído El mártir de las catacumbas, es un libro muy lindo que se apega bastante a lo que es la historia de las catacumbas que están debajo de Roma, donde en épocas de persecución ahí se escondían muchos cristianos, miles de cristianos ahí se escondían. Ese libro, léalo, yo se lo recomiendo. Lo va a hacer llorar a usted, lo va a hacer retornar a épocas pasadas donde hubo fidelidad para con Dios. Los agarraban y los llevaban al circo romano y dejaban salir a los tigres. Y hubo un cristiano que era bueno para matar leones y tigres, valiente. Pero cuando le pusieron a alguien, a otro ser humano, para que peleara contra él, allí no quiso pelear, sino que botó la espada y le dijo al César: puedes ponerme leones, tigres, panteras, que yo los mato, pero no puedo poner una mano en contra de alguien que es mi prójimo. No puedo. Entonces iba entrando uno que había sido herido, que había sido traído del África, y cuando iba llegando donde él estaba, le metió la espada, porque él no quiso pelear, lo mató. Muchos eran muertos, devorados por fieras salvajes. Otros eran puestos a pelear con los mismos gladiadores. Pero usted preguntaría: ¿y esto por qué lo estoy narrando yo? Porque tiene su importancia. Si se dieron casos en épocas cuando los cristianos caían y no querían agarrar la espada, venía el dedo. Hermano, el gladiador levantaba su espada y decía: ¿qué dice César? Pues el que daba el último dictamen era César. Aunque la multitud gritaba, el bullicio gritaba: ¡mátalo, mátalo! Pero hacían una seña con su pulgar. Eso significaba muerte. Cuando César levantaba su mano, el emperador, su pulgar lo bajaba, eso indicaba muerte.
Porque esa vasta multitud de más de 45,000 personas van al circo romano, el estadio, estaban sedientas de sangre y bajaban su pulgar. Muerte, 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 muerte. Ese mismo dedo, ese mismo pulgar se sigue bajando contra nosotros. Muerte, muerte. Pero algunos dirán, aunque el pulgar se baje, muerte, muerte. Alguno por ahí, entre los muchos que están sentados en el banquillo de los acusados, podría decir: no, hombre, si yo tengo algo bueno, ¿por qué me están señalando para poder determinar muerte sobre mi vida? ¿Acaso no me han sabido observar bien que tengo características buenas? Mírenme el físico, miren las obras que yo hago. He tratado de cumplir con la ley, podría argumentar algún judío. Pero ahora Pablo los va a desbaratar, porque no hay nada bueno en el hombre, hermano. Lo único bueno es la ley santa del Señor, la palabra. Pero en el hombre no hay nada bueno. Y por eso es que dice en el verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie. Nadie. Si un judío se levantara y dijera: bueno, tú nos has confiado los oráculos, tu palabra. Ellos sabían, tenían conocimiento de la ley, de la palabra. O podía levantarse un gentil y decir: tú nos has confiado tu palabra, que la has escrito en nuestros corazones. Hablándolo en lo que es puramente en el concepto de la ley moral que los gentiles tenían en sus corazones, en sus conciencias. ¿Qué podía justificarse de eso? Pero delante de Dios no hay ninguna argumentación, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie, nadie. Que argumente lo que argumente, nadie. Ahora, justificar es declarar a una persona inocente. O sea, nadie, por hacer algo en lo externo, religiosamente hablándolo, por hacer alguna obra, por ninguna obra de la ley nadie puede ser justificado. Nadie puede sacarte de ese juicio y de ese, nadie te puede quitar de ese banquillo, decirte: levántate, yo te voy a ayudar. Nadie, ningún ser humano. Ahí vas a permanecer por tu pecado. Vas a permanecer por tu estado, porque tu estado no fue caótico cuando creciste, cuando ibas desarrollando, cuando llegaste a ser un adulto, sino que tu estado caótico, deplorable en el cual tú estás, es de generación en generación, es por herencia. Eso fue lo que nos heredaron nuestros primeros padres. Por eso es que el salmista David decía: en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos totalmente en un estado depravado. Entonces lo que hagas por tu estado no puede librarte, aunque hagas cosas buenas en lo externo. Y por eso es que la Biblia dice que todo lo que no depende de la fe es pecado. O sea, si alguien hace obras, lo que dicen los profetas es que las obras de una persona que está en un estado de depravación son como trapos de inmundicia. Son hediondez delante de Dios. Es algo que Dios no lo recibe, porque Dios ve al hombre sin redención como una llaga podrida. Pero dice un escritor: el hombre teme a los gusanos de esta tierra, cuando no sabe que él es un gusano también. Y muchas veces, siendo un gusano, trata de librarse y no puede. Entonces no hay nadie quien pueda
por las obras de la ley ser justificado. Ningún ser humano, aquí no hace diferenciación de personas, nadie. No importa si hayas nacido en buenos paños, nadie, dice Pablo. No importa si tienes ciudadanía romana, nadie, ninguno, nadie será justificado. Es decir, será inocente por lo que hace delante de Él, es decir, delante de Dios, porque Él es el juez. Y dice Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Explico esto. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Dios dio la ley a su pueblo Israel en el monte Sinaí por mediación de ángeles a través de Moisés, esa ley que Dios dio era santa. Dígalo conmigo, santa, perfecta, porque la palabra de Dios es perfecta y es santa. Eso no hay duda, hermano. La misma ley, la misma palabra, los mandamientos, hizo que el hombre se diera cuenta de su estado, porque la ley es santa, es pura, es íntegra. ¿Cómo dirá usted? ¿Cómo sacó a luz? ¿Cómo sacó a lo externo todo lo que el hombre era? Cuando le fue confiada la palabra, le fue dada, para ellos fue imposible cumplirla. Porque una ley santa no compatibiliza con una vida degradada. Una ley santa se adecúa a una vida santa. Por eso es que denote, aquellos que estamos en Cristo, es ridículo que un cristiano, y enfatizo esto, se case con un pagano. Porque si usted es apartado, la palabra apartado es santo. Si usted que es apartado se mete a relacionarse con un impío, y máximo a tener relaciones íntimas y casarse, esa es una bayuncada. Voy a utilizar una expresión muy tosca, es una estupidez. Porque la Biblia dice que no hay ninguna estrechez o relación entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belén. Ridículo se ve eso cuando dicen: la hermana se casó con un católico. Estuvo aquí, pero no era de nosotros. Porque alguien que es santo busca a otro santo. Alguien que es santa busca un santo. Alguien que es santo busca una santa. Esa es la expresión. Porque los santos se adecúan a los santos y hay compatibilidad. Entonces vea, la ley que era santa, ¿cómo iban a poder cumplirla ellos si estaba en un estado deplorable, depravado? Que intentaban, lo hacían. Entonces cuando la quebrantaban, se daban cuenta qué miserables eran ellos. Porque su estado, su condición espiritual en la cual se encontraban ellos, no les permitía hacer lo de Dios. Aunque lo intentaran, quebrantaban. Porque si alguien quebrantaba alguno de los 10 mandamientos, los quebrantaba a todos. Si la ley era santa, pero ellos eran los chuecos. Entonces la misma palabra hizo lo que Pablo dice acá correctamente: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque cuando la ley vino, ellos comenzaron a verificar, a darse cuenta que eran ineptos, que eran pecadores. Por eso es que cuando usted escuche hablar de la ley, y es ridículo que los que practican el adventismo del séptimo día, porque hay personas que son locas, usted, allá andan diciendo: hay que guardar el día sábado. Esa gente no ha nacido de nuevo. Porque no es por las obras de la ley que una persona puede justificarse. Aunque diga: yo guardo los 10 mandamientos, porque esas personas se han metido en líos. No están viviendo bajo la gracia, sino que bajo la ley. Y cuando alguien vive bajo la ley, es maldito.
porque quebranta los mandamientos de Dios. Porque la ley trae precisamente el conocimiento del pecado. Somos ineptos. Entonces la ley no fue dada para salvación a Israel. Eso métaselo y se lo voy a repetir 3 veces. La palabra, la ley que Dios dio a Israel no fue dada para salvación. No fue dada para salvación. ¿Me escuchó? No fue para que los israelitas se salvaran, sino que la ley fue dada como un medio de disciplina, para que ellos entendieran que no podían. Entonces, por eso es que la ley a quien señalaba era otro. Ahora que trajo el conocimiento al pecado, si no puedes, hay uno que sí puede más adelante. Si eres inútil, eres inepto, te has quedado estático y no puedes, hay uno que sí puede. No puedes, porque alguien cuando dice no puedo, llora, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que trabajé en una panadería, hermano, que mi hermano me dijo: mira, mi mamá ya murió, me dijo. Si es que de aquí en adelante no penses que yo te voy a mantener, porque tengo 14 hijos y con vos serían 15. Entonces sos el más chiquito, me dijo, pero tenés que ganarte los frijoles, papá, me dijo. Y mire, cuando yo, ¿cómo hago? Pues vas a comenzar a barrer, me dijo. Y te voy a dar tu peso, te voy a dar cuando barras la panadería. Y luego que barra, le dije yo. Entonces te voy a dar una pelota de masa, me dijo, y vas a comenzar a bolear. Ahí vas a comenzar a practicar hasta que terminemos de trabajar acá nosotros. Lo tremendo es que yo no sabía que al bolear hacían llagas en las manos, porque trabajar en mesa uno tiene que rozar los dedos, estas partes de acá, y esto se hacen llagas. Entonces cuando hay llagas hay derramamiento de sangre, se revientan las bombitas que se hacen. Y yo comenzaba, hermano, estaba muy chiquito a hacer las bolitas, se las pasaba a él, y cuando las pasaba me las regresaba, pero no crea que así, toma pues, sino que la agarraba ¡bla! La cabeza, para que aprendas. Y barré bien, me decía. Y yo lloraba, este gordito, en la mesa, lloraba. Y una vez le dije yo a él, le dije, yo nunca voy a poder aprender esto. Soy inepto, no puedo, le dije yo. Para mí no es este oficio. Entonces cuando yo le dije eso a mi hermano, el mayor, me dice: me alegro que me digas esas palabras, porque cuando vos decís y reconoces que no podés, entonces yo te voy a ayudar, me dijo. Y cabal, hermano, después me daba coscorrones fuertes. Todavía cargo unos chindonos porque soy un poco cabezón. Me agarraba las manos y me dice: este dedo lo vas a poner así. Comenzó a tener paciencia conmigo, porque yo le declaré: no puedo. Y me agarraba las manos. A los 3 meses yo ya podía hacer francés. ¿Por qué tomo esa ilustración? Porque los judíos intentaban cumplir la ley y no podían. El objetivo de la ley era traer el conocimiento al pecado, que se dieran cuenta que eran inútiles, pero seguían intentando. No hay que hacerlo. Reconozcan que son inútiles, porque cuando reconozcan, porque la ley, la palabra trae el conocimiento del pecado, cuando reconozcan que no pueden, entonces viene un periodo. Para aquel que no pueda, viene la gracia de Dios. Amén. ¿Me están escuchando? Si trajo la ley el conocimiento del pecado y siguen sentados en el banquillo de los acusados, esperando el dictamen, esperando el veredicto en ese ratito, entonces ahí muchos se ponen a pensar, a saber cuántos años me van a caer. Pues la próxima semana le tengo una sorpresa a usted, de las más grandes. Porque si la ley no era para salvar, entonces, ¿qué podía
salvar a estos. O sea, ¿qué podía hacerlo? Es decir, ¿qué posibilidades habría de que estos cambiaran en esta condición en la cual se encuentran? Y quizás si más de alguien le preguntara, ¿y tú qué dices? ¿Vamos a salir de aquí? No, que no estás viendo lo que la palabra dice. Ya dio la radiografía, que tu boca está totalmente comparada a un sepulcro que ha sido descubierto, ha sido abierto. Hay hediondez. Tu lengua como la de áspid. Has desechado lo de Dios. No te gusta tener temor de Él. Has desechado totalmente. Si el otro se pregunta con el otro, no hay posibilidades. Pero cuando se dice no puedo, reconozco que soy un pecador, el juez allí sigue sentado con los libros abiertos. Esa es la postura en la cual muchos escritores ponen a Dios como juez, con el mazo espiritual a un lado. Dios tiene el mazo espiritual y tiene los libros abiertos. No puedes. Pero fíjese que yo quería dejárselo para otra semana esta noticia, pero se la voy a dar hoy. Ahí está el juez con el mazo, ¿verdad? Y los libros abiertos. Y no hay abogado que lo pueda defender a usted, porque los dedos señalan. Levante su mano y hágala así conmigo, por favor. ¿Qué significa eso? Muerte. ¿Alguien me presta su nombre ahorita? ¿Algún hermano aquí? ¿Alguien me presta su nombre? Mano Mario. Muerte. ¿Alguien más? ¿No le gustó lo que le dije? Jovencito. Carlos. Muerte, Carlos. Pero hoy voy para acá. ¿Te van a reír más? Présteme su nombre a alguien acá. ¿Quién me presta su nombre? Jacqueline. Muerte. Lidia. Miriam. Peor, muerte. Aquí solamente estamos mencionando unos nombres. ¿Y qué es que no hablan? Para todos era eso. ¿Sabe lo que hacen algunos en la vida secular cuando están en el banquillo de los acusados? Yo he visto, hermano, lloran. Lloran. Hace poco me visitó una madre en mi casa. Un problema que vi en Santa Ana. Llegó y me dice: pastor, quiero que me ayude. Mi hijo está a punto de que lo sentencien. Entonces el Señor puso algo en mi corazón. Dios me dio palabra de ciencia. Y le dije: su hijo va a salir. Va a salir. Pero ella lloraba. Lloraba. Usted sabe, una madre, máximo, si son varios los hijos, a todos los quiere, hermano. Lloraba. Ella me dijo: es que usted, yo sé que tiene palanca, me dijo, con el gobierno, usted es primo de Tony Saca. Alto, le dije yo. Alto. No voy a creer eso, hermano. Yo no soy Saca, usted. Él sí saca, pero yo no. Yo le doy mejor a usted. Pues, usted es primo de él. Me comenzó a decir: usted sabe de esto, usted sabe. No, le dije yo, no me meten en esos líos. Pero sí, ya no, deje de llorar, viejita, le dije. Su hijo va a salir. Y ella argumentando, no hizo nada, no hizo lo esto, hasta que yo comencé a escuchar, porque la abundancia del corazón, eso habla la boca. Comenzó a defender al hijo. Y en todo lo que me mencionaba, comenzó a abrirme su corazón. Y le dije yo: su muchacho es culpable aunque usted lo defienda. Y me dijo: sí, me dijo, pero él lo hizo, pero no lo hizo él solo, me dijo. Ya ve, le dije yo.
Vea que él ya se lo dijo que es culpable. Sí, me dijo. Pero él va a salir, le dije yo. Y cuando salga, así se lo dije, ahí está, no. Y cuando salga de la cárcel, porque no lo van a sentenciar, dígale que dice el hermano Wilber que busque una iglesia. ¿Usted es cristiana?, le dije. No, me dijo, pero quiero ser, pero no lo soy, me dijo. Me dijo, busque también una iglesia. Y hace una semana pregunté, hace 2 semanas, 3 semanas fue, pregunté a un hermano y le dije, ¿qué pasó con aquel caso? Aquella señora que llegó a la casa, salió, me dijo. Salió de la cárcel, le dije, salió, me dijo. Y fíjese que ambos, mamá e hijo, están visitando una iglesia evangélica. Entonces, denote, casos muy tristes donde hay madres que lloran. Pero el dedo está así, mire, hermano. Es en el concepto de la ilustración, es secular lo que le conté, pero en el espiritual, así sigue el dedo: muerte, muerte, muerte. Pero aquí viene el contraste. El mismo juez que está sentado, voy a tomar la postura yo, se sienta. Él está airado porque no ama el pecado. Comienza a agarrar los libros y los cierra. Agarra el mazo con el cual iba a dar a usted y a mí y lo avienta a un lado. Y se pone de pie. Y dice: llegó la hora. Ya no los voy a masacrar. Cerré los libros. Ya no estén con el rostro triste. Aquí viene el contraste. Son culpables, pero yo voy a bajar hasta el banquillo, hasta los asientos donde ustedes están sentados, que nadie los puede mover de ese sitio. Yo voy a bajar, los voy a quitar y voy a tomar el lugar que ustedes tienen. ¿Qué juez hace eso? Los jueces se venden y dejan libre. Pero algunas veces son severos y son egoístas. Les importa más el pisto que el ponerse en lugar de otro. ¿Qué juez hizo eso aquí? Su nombre conmigo se llama Jesucristo. Lee el verso 21. Esto es lo que tenía preparado para otra semana, pero me voy a adelantar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, trajo al conocimiento el pecado. El contraste es este: se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que se ha manifestado? Dios había castigado todos los pecados pasados en los tiempos del Antiguo Testamento. Porque no hay pecado que Dios no haya castigado. ¿Me escuchan? Castigó a Sodoma y Gomorra. Castigó a Coré en su rebelión contra Moisés. Y castigó a las naciones paganas. Castigó a Faraón derramando las 10 plagas. ¿Qué pecado fue el que Dios no castigó? Castigó a María, la hermana, que María es la misma Miriam, hermana de Moisés. ¿Cuál fue el castigo que le dio a Miriam? La dejó leprosa. Todos los pecados que se cometían antiguo testamentariamente hablándolo, Dios los castigó. Y cuando Dios castiga el pecado, aparece como alguien justo, ¿sí o no? Porque cuando alguien castiga el pecado es porque es justo. ¿Cómo alguien que es justo ahora cambia de parecer a aquellos que están siendo sentenciados y que ya está a punto de dar su veredicto final? ¿Cómo aquel que había actuado por miles de años atrás ahora se mueve de su banquillo
avienta el mazo, cierra los libros y desciende. ¿Cómo ha sido justo? Y antiguamente no había sido tolerante con el pecado. Ahora cambia de parecer. Para que Dios se mantenga siendo justo, idea un plan para seguir Él manteniéndose íntegro. Porque Dios no tiene compatibilidad con el pecado. Y viene esto, el plan que Dios trama. Juan 3:16. El plan se hizo en el cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es el globo terráqueo. La interpretación es los que se encuentran dentro de ese mundo. Mundo son el gentío de personas. Los amó. El Padre dice: no, si yo los quiero malmatar. Pero es aquí donde actúa la Trinidad. Son tres personalidades diferentes, pero es un solo Dios. ¿Me entiende? Dios Elohim. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Eso es lo que se recita y lo que está escrito en la palabra. Dios juez había determinado castigo, pero prepara la redención y quiere revelar su justicia a los hombres. Y su hijo dice: yo bajo a tomar su lugar. Y cuando Él desciende es que se revela la justicia de Dios. No es que Dios sea tolerante con el pecado, sino que revela su justicia, pero Él sigue siendo íntegro. Dios no se mancha. Y el medio en el cual Él revela su justicia es a través de Jesucristo. Se manifiesta la justicia de Dios. Dice: testificada por la ley y por los profetas. Ya se había anticipado esto a través de las profecías. Ya se había revelado, aunque los profetas no entendían cuál iba a ser el medio y cuándo y qué tiempo. Pero se manifestaría por la ley y por los profetas. Lo que la ley no pudo hacer y lo que los judíos gentiles no podían hacer para ser absueltos, la ley señalaba uno. Señalaba la justicia de Dios. Y Cristo asimila una naturaleza igual a la nuestra. Y Él viene. Y aquellos que estaban así: muerte, 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 hermano Mario, muerte. Hermana, ¿quién más me dio su nombre? ¿Quién más me dio su nombre aquí? Miriam, dijeron, ¿verdad? Muerte. Hermana Jacqueline, muerte. Viene la justicia de Dios, se revela en su Hijo. Y por eso es que cuando Cristo viene, Él viene diciendo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él no se va al palacio de Herodes. Él no se va al palacio de Pilato. Él no se va a la clase alta. Él se va a los plebeyos, a los más pobres de los pobres, a los pecadores, enfermos, que el dedo lo señalaba, el pulgar de esta manera: muerte. A eso se va el Señor. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se va a la plaza. Esa es la postura la cual ponen los escritores. Se va a la plaza, dejó el mazo, cerró los libros y descendió. El justo por los pecadores, el santo por lo depravado. Y se revela la justicia de Dios.
a través de lo que había sido anunciado por la palabra. Y dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era el veredicto. Están destituidos de la gloria. Pero el Padre envió a su Hijo. Su Hijo. Y cuando Él se manifiesta y nosotros lo vemos, el Padre nos revela, depositamos nuestra fe, nuestra confianza, y por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no hace acepción. Todos estábamos en la misma condición de muerte, siendo destituidos de la despensa de los favores de Dios. Estamos alejados de Él por nuestros pecados, pero dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si estábamos en un estado deplorable, muerte, 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 el juez desciende. ¿Qué decía? Come con pecadores. Él vino a juntarse con lo destituido. Éramos pecadores, pero Él nos justifica. Me gusta esto, hermano. Es decir, que siendo culpables, a través del medio que el Padre envía a su Hijo, nos declara inocentes. Porque Él toma nuestro lugar. Dice, yo voy a pagar todo lo que tú debes. Porque mi Padre declaró juicio en épocas pasadas. Porque la paga del pecado es muerte. Pero con ustedes cambian las cosas. En lugar de muerte, yo he venido a morir por ustedes. Yo he venido a tomar el sitio que a ustedes les corresponde, para que ya no sigan destituidos. Y por medio de la fe, no por obras, es como nosotros ser declarados inocentes por la fe. Confianza en que lo que Cristo hizo en los méritos de la cruz fue suficiente para cancelar mi deuda. ¿A cuántos el Padre, el Hijo de Dios, canceló la deuda delante del Padre? Justificado. Y dice gratuitamente, es decir, sin que paguen nada, por gracia, que es el favor inmerecido de Dios hacia la vida del hombre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Precioso esto, hermano. Mediante su redención en la cruz. Y dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A quién puso? ¿O quién puso al Hijo? El Padre puso a su Hijo Jesucristo como propiciación. La palabra propiciación quiere decir apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. Esa es propiciación. Una ofrenda, y la ofrenda que el Padre envió, ¿cuál fue? Su Hijo. Dios lo puso como propiciación, como ofrenda, por medio de la fe, es decir, por su fe en los méritos de Cristo, en su sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Nos limpia. Y cuando lo limpia, manifiesta su justicia. Y es así como Dios, con la redención de su Hijo, por su propiciación, dice el escritor, pasa por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios te perdona. Te levantas del banquillo de los acusados. Y ahora cuando te ponen de pie, ya no eres acusado, sino que eres inocente.
Pero lo terrible de la historia es que el que tomó tu lugar, lo agarraron, lo tomaron, le arrancaban ellos, le arrancaron la barba y comienzan a darle de puñetazos. Comienzan a clavarle una corona de espinas. Comienzan a lacerarle la espalda con latigazos. Le ponen un madero muy pesado. Sus ojos están completamente deteriorados por los golpes. La debilidad se apropió de él física y es llevado hasta un lugar que le llaman el Monte de la Calavera y comienza a sufrir la laceración de los clavos en sus manos y en sus pies. Esa es la propiciación, la ofrenda, para que te levantes del banquillo de los que estaban siendo juzgados. Él tomó tu lugar. Él quiso hacerlo porque nos amó, porque no había otro medio. Si había sentencia, había un veredicto de muerte contra ti. Por eso es que cuando levantaron el asta de la cruz, Él dijo estas palabras, y con esto yo termino en esta noche. Palabras tan conocidas y penetrantes que han profundizado en nuestro corazón. Dijo el Señor desde arriba: consumado es. Lo que significa es: la deuda ha sido cancelada. Levante su mano y dé gloria a Dios en esta noche. Si la ley trajo conocimiento del pecado y el hombre inepto, Dios tenía un medio, el juez, cómo sacar a estos condenados y declararlos justificados: la sangre de su Hijo. Y cuando la sangre de su Hijo es derramada sobre tu vida, Dios pasa por alto tus pecados. Ya no, Dios no te trata como un pecador, sino como a un hijo. No te ve como un bastardo, sino que te ve como un hijo legítimo. Al entender todo esto, hermano, llegamos a la conclusión: qué amor tan grande el que Dios nos dio a nosotros y nos sigue dando. ¿Cómo está correspondiendo usted a ese amor? Viviendo una vida disoluta en el pecado, usted que es amigo, porque usted estaba dentro del grupo de los sentenciados, de los cuales se declararía un veredicto: muerte. Pero él mismo que estaba allí se levanta, viene, desciende, asimila una naturaleza, toma tu lugar. Todos estábamos destituidos de las despensas de Dios por tu pecado, por tu depravación, pero la justicia de Dios se revela en su Hijo y Él lo da como propiciación, como ofrenda. Lo agarran, lo somatan, lo clavan, muere, para que tú ahora puedas estar utilizando un nombre que muchas veces no nos cabe a nosotros. Muchas veces decimos: cristiano eres tú, tú dices yo soy cristiano. Muchas veces no nos cabe la camisa porque no vivimos de acuerdo al nombre. Pero Él no solamente vino para darte un nombre, sino que vino para darte vida y vida en abundancia a través de ese sacrificio glorioso. ¿Cómo estamos correspondiendo al Señor? Oye, cuando alguien sale de la cárcel, se siente agradecido y dice: voy a tratar de hacer las cosas diferentes cuando salga. Hace unos días estuve en una campaña en el penal de Apanteos. Se convirtió en un pandillero. Había sido pastor, me dijeron. Fue el único que aceptó a Cristo porque no lo dejaron salir a todos de las Bartolinas. Hace un mes y medio estuve en una actividad y lo tremendo es que dicen que esa persona ha dicho que cuando salga va a volver a ser ministro. Pero hay gente que sale y dice: yo quiero salir porque las cosas van a ser diferentes, me voy a restaurar, me voy a recuperar, me voy a regenerar. Y sale y siguen haciendo cosas peores. La pregunta sería para usted: ahora que hemos sido sacados
del banquillo de los acusados. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Hay gente que simplemente se ha conformado. Está bien, usted ya tiene salvación, su fe ha dado salvación, la sangre de Cristo le ha limpiado, ya Dios pasó sus pecados por alto. Pero ¿qué está haciendo para el Señor? Hay gente que solo viene a la iglesia a oír la palabra y no hace nada. Cuando usted estuvo ahí, lo primero que tendríamos que decir: yo voy a salir, y cuando salga yo voy a comenzar a predicar la palabra. Levante la mano, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? Mantenga su mano en alto. Manténgala. Cierren sus ojos. Si acá hubiera algún amigo y hoy en esta hora usted quiere aceptar la propiciación que el Padre dio a su vida, la ofrenda por sus pecados, y desea depositar fe en ese sacrificio, y cuando usted lo haga, Dios va a pasar por alto sus pecados, sus fallas, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarle. Levántense las personas que le van a recibir como a Cristo como su único Salvador personal. Rápido, 2 minutitos. Alguna persona que va a recibir a Cristo, póngase de pie. Póngase de pie. Si alguien siente que le ha fallado a Dios y no ha estado haciendo las cosas adecuadamente, ha sido un malagradecido, utiliza el nombre de cristiano, saber para qué, y no vive de acuerdo a ese nombre, arrepiéntase de sus pecados. Rápido. Si hubiera alguien que necesita reconciliarse, póngase de pie. No importa quién sea usted, póngase de pie. He sido malagradecido. El Padre, habiendo enviado a su Hijo, usted le ha pagado con mal. Levántese de su asiento. Dios bendiga al hermano. ¿Alguien más? Yo sé que hay personas que han sido tocadas por el Espíritu en su asiento. Hay gente que está derramando lágrimas. Es hora de ponerse a cuentas con el Señor. Levántese de ese asiento, levántese. Ese no es el lugar, el banquillo de los acusados. Antes estaba en el banquillo, pero hubo uno que le dijo: levántate, yo voy a sentarme en tu lugar. Hazte a un lado. Si hay muerte para ti, yo voy a tomar tu lugar. ¿Hay alguna otra persona más? ¿Hay alguien más que se pone de pie? ¿Hay alguien más? Ya no siga siendo malagradecido. Ya no siga posponiendo el servirle a Dios. Malagradecidos. Se importa más otras cosas que el agradecerle a Dios todo lo que hizo por usted. ¿Hay alguna otra persona más? Yo sé que faltan más personas aquí al frente. Levántese de ese asiento y corra. No importa si hay lágrimas que ruedan por su mejilla. Levántese. Levántese de su asiento. Hago la última invitación. ¿Hay alguna otra persona más que se pone de pie? ¿Hay alguien más? Voy a orar. Cuento hasta 5. Cuando vaya contando, levántese. Si le ha fallado a Dios, reconcíliese. Levántese. 1. ¿Hay alguien más? 2. ¿Hay alguien más todavía? 3. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que no se va a quedar con el deseo? ¡Muévase! 4. ¿Hay alguna otra persona más todavía? ¿Hay alguien más? 5.
Habrá alguna otra persona más todavía que corre hacia aquí al frente para rendirle su vida al Señor por primera vez, o necesita reconciliarse. Ponga. ¿Hay alguien más? Voy a orar. Pónganse de pie. Esta no es una invitación por conversión. Los que reconocen que han sido malagradecidos con Dios, que no han estado haciendo nada, simplemente como espectadores. El juez dejó de ser espectador, descendió del cielo sabiendo todo el tipo de ignominias que habrían de ocasionarle. Lo hizo por amor a ti. Si hay alguien que se juzga, siente que ha sido malagradecido, yo quiero orar para que el Señor le levante, para que usted accione y comience a servirle al Señor. Alguien que se está examinando y no ha hecho nada por la obra, levántese, levántese, levántese. Vamos a orar por usted. No es por conversión. Si usted reconoce que no ha hecho nada, pero quiere comenzar de nuevo, levántese de su asiento. Todos están haciendo algo. Cuando usted sabe que se está engañando a sí mismo, simplemente ve que las almas se pierden. Si ese hubiera sido el ojo de Cristo, la mentalidad, usted hubiera perecido también. Pero Él vio un mundo en caos, en peligro de ir al infierno. ¿Hay alguna persona que ya se examinó y quiere reconocer que no ha estado haciendo las cosas bien y quiere comenzar de nuevo para servirle al Señor? Levántese de su asiento, sí, hermano. Estoy llamando a los hermanos, no estoy llamando a los amigos. ¿Hay alguien? Si usted no se juzga, quítese el nombre que lleva, quíteselo, porque en usted no hay misericordia, en usted no hay piedad, que son dos de las cosas que tienen que revestir la vida de un creyente. Levantemos nuestras manos al cielo. Señor, queremos darte las gracias por tu buena palabra, la cual nos has entregado. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor. Ahora que hemos leído tu palabra, no nos queda más que darte glorias y honras solo a ti. Levantemos nuestras manos. Gracias por esta vida que trajiste a tus pies. Gracias por restaurar. Levante sus manos. Vamos a recordar un poquito de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hizo tantas cosas preciosas, su sangre virtiendo de su cuerpo. Cuando muchos decían, crucifícale antes de llegar al martirio, ahora ya no repetían ese nombre, sino que le decían, bájate. Si dices que eres el Hijo de Dios, bájate. Los dos ladrones le insultaban en la cruz, pero posteriormente dicen los evangelistas, los escritores, que uno comenzó a callar y comenzó a reconocer y a decir, nosotros merecemos todo lo que se nos está haciendo por lo que hemos cometido, por nuestras obras, mas este es justo.
Diga conmigo: justo, justo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo lo dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La ofrenda estaba allí colgando de un madero. Así como Moisés levantó el asta donde había una serpiente, Dios comenzó a decirle que levantara eso, y todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente, al ver la serpiente levantada de bronce, ese sería el antídoto por el cual serían curados de las mordeduras de las serpientes. Lo mismo sucede con nosotros al ver hacia la cruz. Cristo hizo lo que nadie hubiese podido hacer: absolvernos. Cuando había muerte en nuestra vida, vemos hacia arriba por fe. Cierre sus ojos y recuerde ese momento tan glorioso. Usted era un borracho, un drogadicto, un pandillero, una mujer que no valía nada. ¿Hacia dónde vio usted? Había sentencia de muerte. Algunos de los que estamos aquí fuimos amenazados a muerte. Dios le cambió identidad. Usted ya no está destituido de la gloria. Levante sus manos. Levante sus manos. Solamente acompáñenme con el órgano y la batería, nada más. Y vamos a comenzar a cantarlo en acapella. Usted va a recordarse. Yo pensé que usted se iba a mover en lágrimas por todo lo que la palabra del Señor nos ha hablado. Pero hay dureza en usted. Se ve de que usted ha olvidado todo lo que el Señor hizo. Está más impregnado de lo material que de recordar de lo que Cristo hizo por amor a usted. Dios ha sido bueno. Levante sus manos. Sus manos. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados Él llevó en la cruz. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados Él llevó en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Dígalo. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Oiga, y ahora vivo seguro
y con Él moraré. Viviré para Cristo, con Él reinaré. Repite esa estrofa nuevamente. Ahora vivo y con Él moraré. Viviré con Él reinaré y con Él reinaré. Dígalo. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Viviré, viviré. No les escucho. Y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús dígale que tiene la par por ti y por mí, es prueba que hoy podemos obtener. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Toca los cuerpos de los enfermos. Extiende tu mano para sanar, para obrar, para proveer, para fortalecer, para guiar, para restaurar. Señor, reconocemos lo grande que es tu amor, lo grande que fue tu amor hacia nosotros. Señor, gracias. Dígale gracias. Dígale gracias. Oh, gracias. Bendita misericordia. Bendita misericordia.